Vamos en esta hora a continuar hablando sobre el tema de ley y gracia y lo que implica no entender la palabra hacia dónde nos lleva. Hace 8 días hablábamos de un pasaje muy maravilloso, muy hermoso que está en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 1, y hablábamos de él contundentemente y luego hicimos un repaso por algunos pasajes de la palabra para entender todo lo que implica el crecimiento espiritual en nuestra vida, el nacer de nuevo, el madurar conscientemente y verazmente. Recuerda que la palabra dice que el Espíritu nos guía a toda verdad, y cuando maduramos en espiritualmente en la palabra es porque estamos guiados por el Espíritu Santo de Dios, y eso tiene eh, una forma de conocerlo, y se lo voy a enseñar en esta hora. Es maravilloso. Vamos otra vez al libro de Gálatas 4 y lo vamos a leer. Es maravilloso, gloria al Señor. Gálatas 4, capítulo 4, verso 1. Dice así: pero entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Ya me cuadro mejor. Aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Aquí no habla de la edad nuestra. Cuando éramos niños no está hablando de cuando teníamos 6, 8, 10, 12 años, no, aquí está hablando cuando éramos niños espirituales. Estábamos ahí sometidos como a esa esclavitud. ¿En cuanto a qué? ¿Esclavitud de qué? ¿Sí? Estábamos ahí siendo tutoreados hasta un tiempo señalado. Vamos a mirar el tiempo señalado también. Y dice que bajo rudimentos del mundo. Rudimentos del mundo. Rudimentos que nos enseñaron y que nosotros incluso hoy también les enseñamos a nuestros hijos en relación a la palabra. Porque a veces hablamos mal del Evangelio de Jesucristo. Y cuando hablo de hablar mal, no estoy diciendo de renegar ni de maldecir, sino que no entendemos. Por lo tanto, lo que no entendemos y lo vamos a explicar mal. Una persona, cuando no ha entendido la palabra, cuando tiene que dar una explicación de ella, la va a dar mal. Entonces, es ahí. Pero vamos a centrarlo vamos al siguiente pasaje, que también creo que lo alcanzamos a ver la semana pasada, que es en Primera de Corintios 13:11. Primera de Corintios 13:11. Dice: cuando yo era niño, otra vez, cuando yo era niño. Entonces, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Tiene que ver con esa madurez espiritual. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo habla una persona cuando no tiene mucho conocimiento de las cosas? ¿Habla poco o no habla? ¿O habla mal? ¿Qué hace una persona cuando no conoce de la palabra? Cuando la revelación del Espíritu no ha sido entregada completamente, va a distorsionar, se llama hablar mal, la palabra. Eso implica, cuando yo era niño, hablaba como niño y pensaba como niño.
Hoy pensamos también como niños. ¿Por qué pensamos como niños? Porque no nos imaginamos, porque no hemos conocido el todo del Padre, no nos imaginamos lo grande que es Él. Ahora, no vamos a poder imaginarnos lo grande que es Él. No vamos a alcanzar a imaginárnoslo, lo grande que es el Señor. Pero sí, la palabra me permite conocerle. Me permite entender la grandeza de la omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia del Señor. Bien, estoy fortaleciendo. Ahora vamos a Romanos 14 para explicarles un poco a fondo qué implica la madurez espiritual y qué implica hablar como niño y pensar como niño. Entonces vamos a Romanos capítulo 14. Bien, este pasaje me encanta. Este pasaje es algo maravilloso que pude en los momentos que empecé a conocer sobre el verdadero evangelio de Jesucristo, la verdadera vida de Dios, su gracia, es decir, ¿cómo entendí yo el amor de Dios? Por medio de uno de estos pasajes. Este es uno de los principales pasajes que dan a entender la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a leerlo. Romanos capítulo 14, verso 1. Yo quiero que todos tengan la oportunidad de tener sus Biblias ahí a la mano. Vamos a leerlo. Si hay alguno que no tiene la Biblia y necesita que lo espere, yo lo espero. Pero es importante que lo tengamos a la mano. Bien, dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. El débil en la fe, escuche, no dice el falto de fe. Aquí está hablando de una persona, de dos tipos de personas. Una recién convertida que es débil en su fe porque hasta ahora la está conociendo, y otra que ha conocido una fe equivocada tal vez, o tiene un conocimiento diferente a la realidad del verdadero evangelio de Jesucristo. Bien, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Genial, porque uno cree que se ha de comer de todo. Hay alguien que cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. Después voy a explicarles. No significa que los que coman legumbres son débiles. Ahora les estoy hablando. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. Entonces volvemos a repetir el 3. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. ¿Cómo ven ese versículo ustedes ahí? Quisiera preguntarles, como hacíamos las enseñanzas los miércoles en la iglesia local allá, en vivo y en directo allí, y ustedes respondían muchas cosas. Unos acertaban, otros a veces no, pero entendían. ¿Qué significa que el que come no menosprecie al que no come? ¿Sí? Hay personas, quiero llevarlo al ámbito religioso, legalista, a esa creencia que en algún momento nos juzgaron. Entonces, hubo en alguna época algún tipo de creencia dentro del cristianismo que decía que comer cerdo era malo, era pecado. Y de igual manera muchas otras cosas hacia por ahí que ustedes saben que yo les he comentado, ¿no? O sea, que hablan que es pecado lo que se come, lo que se toma, que muchas de las cosas que se toman y que se comen es pecado. Y aquí dice que, quiero empezar la explicación, dice, gracias al Señor, que no debemos recibir al débil en la fe. Y es importante declarar quién es el débil en la fe. El débil en la fe
no es aquel solamente que no haya creído, sino aquellos que su fe no está fortalecida de acuerdo al verdadero evangelio de Jesucristo. Eso tiene una representación muy, muy fuerte en la iglesia cristiana. Para contender sobre opiniones. No nos la pasamos los cristianos contendiendo sobre la ley y la gracia, sobre los diezmos y las ofrendas, sobre el ayuno, sobre la cena del Señor. No nos la pasamos diciendo que yo tengo la realidad y la verdad. ¿No son esos a veces nuestros argumentos? Bien, entonces, si vamos a recibir una persona, no la vamos a recibir para contender en opiniones, y más si sabemos que es débil en la fe, bien sea legalista, religiosa, o bien sea una persona recién convertida. Hay personas que creen que hay cosas que no se pueden hacer, hay comidas que no se pueden comer, hay bebidas que no se pueden beber, y esas personas que creen que eso no se debe de hacer, juzgan a los que lo hacen, y los que lo hacen juzgan a los que no lo hacen. Unos niños completamente los dos, tanto el que juzga al que no come como el que juzga al que come. Es completamente un bebé en la fe. Yo no puedo andar por la vida después del sacrificio que Cristo hizo juzgando a nadie. Y cuando aquí tipifica la comida, lo está tipificando porque es que acuérdese que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, Dios dejó unas leyes, escuché, unas leyes comportamentales que se llamaban obras de ley, con el propósito de preservar el pueblo de Israel. Porque el Señor no les pedía, porque les decía que no comieran cerdo. ¿Por qué? Porque típicamente y característicamente el cerdo tiene unos microorganismos que, si la carne no se come bien cocida, va a producir muchos problemas para la salud. Y aparte de que el cerdo es un animal que, si no se tiene en buenos criaderos y muy organizado, la porcicultura que se llama, unas marraneras muy organizadas, es muy sucio, poposea por todo lado, bueno, eso es un problema. Y donde hay estiércol o materia fecal de cerdos o de cualquier animal o de cualquier ser humano, ahí hay contaminación de microorganismos. Y Dios no quería que el pueblo de Israel se enfermara. Entonces hubo una serie de cosas que el Señor les prohibió. El tema de la sangre, el Señor prohibió comer sangre porque habían cosas que eran reservadas para Dios. Recuerda eso. Y en esa dispensación de las leyes y de las obras de ley, habían cosas que no se podían hacer porque Dios se las había reservado para sí. Entonces hay formas de interpretar, hay formas de entender quién es Dios y lo que Dios quería hacer con su pueblo. Entonces, pero cuando ya viene la gracia de Jesucristo, que es la gracia de Dios, que es el Señor Jesucristo, no una permisividad, no, es el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu, que lo hace todo en nosotros, entonces la cosa cambia. Entonces yo ya lo que hago es que no puedo, si yo no quiero comer, amén, la palabra dice más adelante que el que come para Dios come y el que no come para Dios no come. Entonces no puedo juzgar al otro por lo que está comiendo, por lo que está tomando, y mucho menos por lo que está haciendo lo puedo juzgar. Porque cada vez que yo juzgo a una persona, yo me convierto en un menor de edad que está esclavizado y que está siendo tutoriado por algo que es una ley que me va a tener sujeto por mucho tiempo, es decir, no he madurado. Bien, entonces, porque uno cree que se ha de comer de todo. Hay alguien, yo, por ejemplo,
creo que hay que comer de todo, pero de pronto para ti no. Entonces, yo no te tengo por qué juzgar. Por eso aquí habla, dice que el que come no menosprecia el que no come. No menosprecia el que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Entonces, sí, hay gente en una mesa, se sientan 4 cristianos, 2 comen de todo, 2 no comen de todo, y en lugar de estar tranquilos en una mesa, comiendo lo que cada uno quiere, están preguntando por qué no come, y el otro está preguntándole por qué come. O sea, eso no es una sana convivencia, eso no es habitar los hermanos juntos en armonía. Bien. El que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido, escuche. En cualquiera de las dos cosas, Dios los ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. O sea, una persona no está firme por lo que come o deja de comer, por lo que hace o deja de hacer, sino que una persona está firme en la fe, ahí está la gracia, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, la palabra dice que el que esté firme, mire que no caiga. En la gracia del Señor Jesucristo tiene una revelación, que es Él el que te permite a ti estar o no estar firme. Es Él, porque Él es el poderoso. Dice, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Bien, ahí vamos entendiendo que no es con mi esfuerzo, sino que es con el poder y la gracia de Dios, mediante el cual nosotros podemos cumplir la palabra. Yo no puedo obedecer en mis fuerzas, yo obedezco porque Él es el que me permite estar firme o en obediencia. Amén. Dice el versículo 5, dice, uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Entonces acuérdese del séptimo día. Unos hacen diferencia entre día y día, es decir, 6 días trabajarás y el 7 lo descansarás. ¿Sí se acuerdan? De pronto, ¿conocen a alguien que no trabaja el sábado? Bien. Otro juzga igual todos los días. Para mí, todos los días son iguales. No los voy a juzgar a ellos porque el sábado no hagan nada. No lo voy a juzgar. Para mí, todos los días son iguales, son bendecidos. El Señor los ha hecho perfectos. Bien. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que quiere guardar el día sábado o cualquier día de la semana lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Porque en la gracia del Señor Jesucristo, mira, Dios no está mirando tu hacer, sino tu creer. Porque usted puede decir que es mejor descansar el séptimo día. Y de hecho, en la iglesia cristiana el séptimo día es el domingo. Pero en el calendario normal, el juliano, el séptimo día es el sábado. El primer día de la semana es el domingo. Pero nosotros decimos el domingo es el día de descanso, el día del Señor. El domingo para mí es el día del Señor. ¿Por qué? Porque es donde me reúno con mis hermanos, donde voy a dar la enseñanza, es donde me gozo. Mira, es chévere. Pero para otros es el sábado. ¿Se acuerdan cuando les solicité o les pedí un día que hiciéramos el servicio dominical el sábado? Es decir, sabático. Ustedes dijeron, sí, vale, listo, chévere. ¿Por qué? Porque el domingo podemos descansar con la familia, ir, pasear, caminar, estar todos en unidad. Y el sábado hacemos en la tarde el servicio dominical. Algunos dijeron, sí, fabuloso, rico. Otros dijeron, tenaz el pastor. Ya quién sabe con qué nos va a salir. Porque no entendieron, juzgaron. Y mira lo que dice la palabra. El dominical, el día que nos podemos, si quieren nos podemos reunir el miércoles
y el viernes y el sábado y el domingo dejarlo libre, y que nuestro servicio dominical sea en la noche de 7 a 9, del sábado de 4 a 6. Eso el Señor está en eso. Es lo que usted disponga en su corazón. Dice el versículo anterior, dice el versículo 5 al finalizar: cada uno esté plenamente convencido en su mente. Es decir, que la tenga clara en la palabra, en su corazón, en su mente. Téngala clara. Clara que no es por lo que come, clara que no es por el día, clara que no es por lo que te vistes. Es muy claro eso, ¿ok? Bien, dice que el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Ya les expliqué. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Cómo lo ve? ¿Tengo que explicarlo? ¿Será que sí? ¿Necesitará más profundidad? Es decir, todo lo que tú haces dando gracias a Dios, para Dios lo haces. Mira tu vida. Mira tal vez en qué errores has caído doctrinales. Porque aquí no se trata de que somos una iglesia que vive la gracia de Jesucristo, que ha conocido en verdad el verdadero evangelio, pero no se lo damos a conocer a la gente. No, aquí se lo damos a conocer a la gente, porque es la libertad con la que Dios nos ha formado, es la libertad del Espíritu para poder vivir las cosas que tenemos que vivir. ¿Qué tal usted tenga que ir de misionero por allá a una región y usted no coma cerdo porque para usted es pecado, y tenga allá yo solo cerdo? Bueno, ok. Bien, tendría que estar ayunando todo el tiempo. Bien, entonces, el que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Eso es perfecto. En todo demos gracias a Dios y por todo. Bien, porque ninguno de nosotros vive para sí. Ninguno de nosotros vive para sí. Ahí se redondea toda la idea de la gracia de Jesucristo. Toda está redondeada ahí. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Y cuando habla de vivir para sí, es de comer, de descansar, de trabajar. Ninguno lo hace para ninguno de ustedes. No lo hacemos para nosotros. Lo hacemos para el Señor. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿sabe por qué? Porque del Señor somos. Esa me encanta, es preciosa, es perfecta. Mira, digo, me emociono porque eso me llega y me toca todas mis entrañas, me toca todo. Cada vez que yo leo este pasaje, a mí me toca todo en mi vida. Porque yo decía, Señor, yo no había entendido esto. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Tú y yo somos del Señor. Él, Cristo, te compró a precio de sangre. Él te compró a precio de sangre. No vives para ti, vives ahora para el Señor. Recuerda que Él pagó el precio por ti en la cruz del Calvario. Correcto. Tú le entregaste tu vida. Tú dijiste, Señor, sé mi Señor. ¿Sabe lo que dijiste? Que ahora tú no eres de tu propia propiedad. Yo hago lo que se me dé la gana. No, mira que no. Mira lo que dice la palabra. Así pues sea que vivamos o muramos. Es decir, así pues sea que hagamos lo que se nos da la gana o no lo hagamos, del Señor somos. Es decir, que mucho cuidado, porque todo lo que somos y todo lo que hacemos es del Señor. No es tuyo. No son tus fuerzas. No es tu buen comportamiento. No. Todo es del Señor. Recuerda que Él dice arriba que ese es por su poder que nos permite estar firmes. Gloria al Señor. Entonces,
Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, porque juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Está la iglesia llena de juicio. Llena de juicio. Mira, a uno vienen muchas personas a contarle lo que otro está haciendo. Y a veces yo salí de algunas congregaciones, o de una congregación específicamente, donde al pastor le contaban todo lo que los hermanos hacían con el propósito de que el pastor los pusiera en disciplina. Pero como se lo contaban al pastor, era una cosa loca. O sea, no llegaban allá, llegaban sepulcros blanqueados. Pastor, lo que le voy a contar, por favor, es porque yo amo a ese hermano. Yo lo amo con todo mi amor y quiero contarte porque necesitamos edificarlo. Y edificarlo era para que el pastor lo pusiera en disciplina. Porque esa es la política y esas son las obras de ley de muchas de nuestras iglesias doctrinalmente. Entonces, no, a mí me dicen, a veces me cuentan, me dicen, pastor, mira, está pasando esto, con esto y esto, yo, amén, gloria a Dios. Pastor, gloria a Dios, ¿qué le puedo decir? El que vive para Dios vive y el que no vive para Dios no vive. Yo no lo voy a juzgar, no, por más pastor que sea, no lo puedo juzgar. Tengo que ayudarlo para edificarlo. Y ayudarlo para edificarlo no es cortarle el ministerio, no es juzgarlo, no es tratarlo de pecador, de que está condenado, de que se va para el infierno. Yo no puedo hacer eso. No soy yo Dios. Dios habita en mí, pero no soy yo Dios el que juzga eso. Recuerda eso. Entonces, ¿cómo conocemos prácticamente cuando una persona no ha madurado? Cuando llega a tu casa, hermanita o hermanito, no porque no las mujeres, somos digamos que los chismosos somos los hombres. Llegamos a la casa de un hermanito y, si sabe hermano, mire lo que vi, mire lo que pasé. Entonces, si ve pastor, mire lo que está pasando. Cuando una persona se enfoca con uno de esa manera, tiene una razón. Usted no puede entrar a contender con esa persona. Usted conoce que la persona es débil en la fe porque está juzgando a otro. Entonces usted podría decir, ¿es decir que yo tengo que dejarlo que haga lo que quiera? Sí. O sea que yo no puedo decirle nada. No, porque usted no es su autoridad. Usted puede, para edificación del cuerpo de Cristo, orar por él y decirle, Señor, gracias por la vida de mi hermano. Abre su entendimiento para que el Espíritu Santo revele a su vida. Y recuerda que el Espíritu Santo tiene muchas funciones. ¿Se acuerda cuál es el espíritu de temor a Jehová? No es el espíritu que le pone a uno miedo por Dios, no. Temor es respeto por la presencia de Dios en la vida de nosotros. Temor a Jehová es poner por obra la palabra. Eso es temor a Jehová. Entonces el único que puede hacer que el Espíritu Santo, que lo redarguya a uno de pecado, es el Espíritu Santo. Yo no lo voy a hacer. Yo le puedo decir de pronto, si él viene y me dice, mira que me estoy portando mal, yo le puedo decir, ¿se está portando mal? Bueno, entonces porte bien. ¿Qué más le puedo decir? No, hermano, pero es que usted, ¿qué tal? No, yo no puedo hacer eso. Yo puedo guiarlo en la palabra para que él entienda de que de pronto hay cosas que no se deben hacer y por qué no se deben hacer. Pero así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino que más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Esto es durísimo. Cada vez que tú juzgas a tu hermano, escucha, pones piedra de tropiezo y puedes hacerlo caer. Cada vez que tú juzgues a tu hermano, hables de tu hermano, de su comportamiento, de su vida, de pareja, de hogar, lo juzgues, automáticamente
estás poniendo tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, dice el apóstol Pablo. Más, para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Ya. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Entonces aquí viene otra cosa, que hay personas que comen de todo en todo lado, toman de todo en todo lado, se portan como quieren en todo lado, porque creen que son adultos y mayores en la fe, que conocen la gracia de Jesucristo. Ahí uno sabe cuando una persona ha conocido verdaderamente la gracia de Jesucristo, con la prudencia, con su prudencia. Y no se trata de que usted vaya y haga todas las cosas detrás de la puerta de su casa. Ahora, lo que usted desee hacer, hágalo. La palabra dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, nosotros ponemos esa disociación en nuestra vida. ¿Por qué? Porque yo que como de todo, un ejemplo, y me siento al lado de un hermano que sé que para él piensa que comer, no sé, cerdo o morcilla, no sé, ¿qué quieran decir ustedes? Usted podrá decirme ahora, pastor, usted entonces dice que comer morcilla no es pecado. La palabra se lo está respondiendo. Si para usted es pecado, es pecado. Si para mí no lo es, no lo es. ¿Sabe quién juzga, quién hace ese entendimiento en nuestra vida? El Espíritu Santo. ¿Quién te da libertad de entender una cosa u otra? Es el Espíritu Santo. Si tú quieres entenderlo por legalismo y por religión y por todas las obras de ley que tenía la gente que hacer en el pueblo de Israel, eso tú lo haces y así te juzgará el Señor. Eso no lo puedo impedir. Yo tampoco te voy a juzgar. Yo personalmente, por cuestiones de salubridad, no me gusta. El chorizo sí me encanta. En cuestión de que la sangre del animal, ahí hay mucha concentración de microorganismos. En la sangre del animal hay, bueno, muchas cosas que no pueden ser benéficas para nuestro cuerpo. Es más cuestión de inocuidad de los alimentos. Entonces, es importante que lo entendamos bien. Bueno, entonces bien. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Es decir, si yo sé que el hermano 100, para él es pecado lo que se va a comer, ¿sí? El mejor ejemplo es cuando lo invitan a uno a una primera comunión. A mí me enseñaron que los alimentos de una primera comunión que hacen la gente en el mundo, la primera comunión, es esos niños que tienen su primera comunión. ¿Cómo lo puedo explicar? Es un sacramento de la Iglesia Católica. Y cuando usted lo invitan allá, que usted no debe de comer porque eso es sacrificado a los ídolos. Para ti, si eso es sacrificado a los ídolos, no lo comas. No lo comas. Porque para Dios no lo comes. Pero si para mí no tiene nada que ver porque yo en el Señor Jesucristo soy libre y el alimento lo bendigo, para Dios como. Y nadie me juzga, ni yo te juzgo a ti. Eso es un buen ejemplo. Me acordé en una época que nosotros nos convertimos a Cristo y nos dijeron que eso era comer sacrificado a los ídolos. Y nosotros ni fuimos, mejor dicho. Porque ¿para qué ir si no íbamos a comer? Entonces pues ni fuimos. Bien. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, es decir, se pone triste y como que dice, no, Señor, yo me siento muy triste de la vida de este hermano porque mire cómo peca comiendo eso o viviendo así, pues tú no estás viviendo en amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Por un plato de comida se puede perder una persona a causa de mi falta de prudencia. Hay personas que comen de todo, toman de todo y saben cómo es la gracia de Jesucristo, pero dicen, yo me tomo sin cuidado lo que piensen de mí. No, mira que la palabra no dice eso. Ese tema de estar diciendo, me resbala lo que otro dice y me importa, si me juzga bien o me juzga mal, me importa. Miren lo que está diciendo la palabra acá, porque hay personas que son muy libres con eso.
Entonces, no, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No seas pues vituperado, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo del Espíritu. El reino de los cielos no es lo que tú comes o lo que vistes, ni lo que bebes, ni lo que dejas de vivir. El reino de los cielos no es eso. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo del Espíritu. Me gozo en todo, tengo paz con todo, Cristo es mi fortaleza, es mi vida, y lo demás, bien. Que si hay para comer, bien, que si no hay para comer también. Que si solamente hay cerdo, como cerdo, que si hay ave, como ave, que si hay... Bueno, no me gozo en el Señor en todo. Bien, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz. Escuche, sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Todas las cosas a la verdad son limpias. ¿Me preguntaste por la morcilla? Métela ahí, ¿no? Pero tú eres quien decide si comes o no comes. Yo no le estoy dando la respuesta, se la está dando el Espíritu Santo a usted. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Si para ti o para tu hermano que es cristiano eso es pecado, por favor, no la comas delante de él. Y no significa que tú estés yendo a meterte a tu cuarto a comerte una libra de morcilla a escondidas de él. No, lo estás haciendo en la libertad de Jesucristo, mira. O sea, no hagas las cosas mal. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es comer carne. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, escuche, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo. Entonces eso de decir, yo sé en quién he creído y me importa lo que los demás piensen, yo me voy a divertir, voy a comer, voy a beber y voy a ver delante de personas débiles en la fe, eso no está bien. Eso no es una persona madura espiritualmente. ¿Se acuerdan que se lo dije? Ok, incluso yo conozco mucha gente así, mucha gente. Bien, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo, delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Esta es el cierre de todas las cosas. Escucha esa palabra. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea, si él decide vivir en Dios toda su vida, y si come para Dios come, y si no come para Dios no come, amén. Si vive para Dios vive, y si no vive para Dios no vive, amén. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo, mire, aquí ya cerramos la enseñanza. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? Pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, que todo lo que no proviene del creer en la palabra de Dios, en lo que Cristo hizo, en lo que el Espíritu Santo sigue haciendo en nosotros, pues es pecado. Eso me lleva a mí a ver la dimensión de lo que implica la fe. Y la gracia se cree por fe. Si tú no has entendido en el amor de Dios y la bondad de Dios sobre tu vida y sigues creyendo que tú eres perfecto por lo que comes o dejas de comer, por cómo caminas o dejas de caminar, por cómo vistes o no vistes, por lo que dices o no dices, créame que todas esas cosas que no provienen de fe es pecado. Yo no lo digo, lo dice la palabra, gloria al Señor, yo no lo digo. Léalo en la palabra, Romanos 14, capítulo 14, verso 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe.
Cuando tú dudas de todas las cosas, creyendo que son pecado, vives en pecado. Cuando tú dudas de que todas las cosas Dios las hizo para ti, que te sirven a ti y es para tu vida, y dudas de eso, pues estás en incredulidad. Y recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios.